¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de las visitas de verificación de la ley antilavado. Estas visitas van dirigidas a quienes realizan las actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para empezar, vamos a recordar cuáles son las actividades vulnerables y qué son las actividades vulnerables. Bueno, en primer lugar, una actividad vulnerable es aquella que es susceptible a que el cliente que participe en ella utilice recursos de procedencia ilícita. Son actividades que son vulnerables al lavado de dinero, susceptibles a que el cliente utilice recursos de procedencia ilícita. Aquí quiero aclarar que quien realiza la actividad vulnerable no lava dinero, más bien son sus clientes los que pueden estar lavando dinero. Es decir, son sus clientes los que pueden estar utilizando recursos de procedencia ilícita en la operación que realizan. Bien, la Ley Federal de Prevención del Lavado de Dinero contiene en su artículo 17 un catálogo de actividades vulnerables. Señala diversas actividades que ahorita vamos a mencionar, que son las que son susceptibles al lavado de dinero. Bien, las actividades vulnerables son, en primer lugar, la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, la venta de los boletos y las fichas para participar en estos juegos, concursos o sorteos es actividad vulnerable. Al igual, la entrega de los premios que se obtengan por participar en estas actividades. También es actividad vulnerable la emisión o comercialización de tarjetas de crédito o de servicios, monederos electrónicos o tarjetas prepagadas. También es actividad vulnerable la emisión y comercialización de cheques de viajero, al igual el ofrecimiento de operaciones de préstamo, mutuo o crédito, también los servicios de construcción y venta de inmuebles, el desarrollo inmobiliario, la intermediación inmobiliaria, la comercialización de joyas, relojes, piedras preciosas, metales preciosos, la venta o subasta de obras de arte, la comercialización de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres, la prestación de servicios de blindaje de inmuebles o de vehículos, la prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, algunos servicios profesionales de forma independiente, algunos servicios que presten abogados o contadores de acuerdo a un criterio de interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera, también los servicios de outsourcing o de subcontratación de servicios especializados, también los servicios de fe pública prestados por notarios públicos o por corredores públicos, la recepción de donativos por parte de asociaciones o sociedades sin fines de lucro, algunos servicios prestados por agentes o apoderados aduanales, el arrendamiento de inmuebles y algunas operaciones realizadas con activos virtuales. Bien, todas estas actividades vulnerables son consideradas actividades vulnerables cuando se realizan por encima de los umbrales económicos que señala el propio artículo 17 de la ley. Este artículo 17 señala cuáles son los montos económicos por los que al realizarse estas operaciones serían consideradas vulnerables. No todas las actividades vulnerables tienen un umbral económico. Por ejemplo, el otorgamiento de préstamos no tiene un umbral, es decir, todos los préstamos que se otorguen son considerados actividad vulnerable, no tienen que tener un monto mínimo. Así sea desde $1 sería considerado actividad vulnerable. Hay otras actividades que sí tienen umbrales, por ejemplo, la comercialización de vehículos. Si el vehículo tiene un valor igual o superior al equivalente a 3.210 UMAS, sería considerado actividad vulnerable. La comercialización de joyas, relojes, tiene que tener un monto arriba de 805 UMAS para ser considerado actividad vulnerable. Si esas actividades que tienen un umbral económico se realizan por montos inferiores, no son considerados actividad vulnerable. Bien, entonces, estas visitas de verificación de las que vamos a hablar el día de hoy son las que pueden recibir quienes realizan alguna de estas actividades vulnerables que hemos realizado. Bien, quienes realizan actividades vulnerables tienen diversas obligaciones previstas en esta Ley de Prevención del Lavado de Dinero, obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Qué es la prevención del lavado de dinero? Bueno, tendríamos que ir a ver el significado de la palabra prevenir en el diccionario. Prevenir tiene varios significados y uno de ellos dice que consiste en impedir que ocurra algo. Y otro significado dice que es advertirle de algo a alguien. ¿Cuál es el que aplica para la prevención del lavado de dinero?
Cuando analizamos toda la normativa nos damos cuenta que aquí no se trata de impedir que se realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, no se trata de impedir el lavado de dinero. Al analizar la normativa nos damos cuenta que más bien se trata de advertirle de algo a alguien. ¿Advertirle de qué? De que existe la posibilidad de que en las operaciones que se están realizando el cliente esté utilizando recursos de procedencia ilícita. ¿Y eso a quién se lo vamos a informar o a quién se lo vamos a advertir? A la unidad de inteligencia financiera a través de los avisos que se presentan de acuerdo al artículo 17 de esta ley. Esta ley dice que cuando las actividades vulnerables se realicen arriba de ciertos montos, se tendrán que enviar avisos a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, en el caso de inmuebles, cuando el valor del inmueble es superior al equivalente a 8.025 UMAS, se debe reportar o se debe enviar el aviso de la operación a la unidad de inteligencia financiera. Ahorita en 2023 esa cantidad de 8.025 UMAS equivale a 832.593 pesos. Cuando el vehículo, por ejemplo, tiene un valor igual o superior a 6.420 UMAS, se tiene que informar y eso equivale a 666.010 pesos con 80 centavos. Entonces, dependiendo del monto de la operación, se tendrá que reportar a la unidad de inteligencia financiera. Por eso, la prevención del lavado de dinero consiste en advertirle de algo a alguien, advertirle que existe la posibilidad de que haya recursos de procedencia ilícita en la operación que se está realizando y eso se lo informamos a la unidad de inteligencia financiera. Aquí quiero aclarar que quien realiza la actividad vulnerable no lava dinero, no se presta a lavado de dinero, no ayuda al cliente a lavar dinero, no. Quien realiza la actividad vulnerable realiza una actividad totalmente lícita. Vender inmuebles es una actividad lícita. Vender vehículos es una actividad lícita. Prestar servicios profesionales, prestar servicios de fe pública, el arrendamiento de inmuebles, todas son actividades lícitas. Quien puede estar utilizando recursos de procedencia ilícita en esas operaciones es el cliente. Pero yo como sujeto obligado que realiza una actividad vulnerable, yo no tengo la facultad ni la posibilidad de determinar si los recursos que mi cliente está utilizando con los que me está pagando son de procedencia lícita o ilícita. Yo no tengo esa facultad ni esa capacidad porque tendría que hacer un análisis muy profundo para poder determinar si los recursos son lícitos o ilícitos. Y aún así, los recursos no se pueden considerar ilícitos hasta que no lo haya determinado un juez. Entonces, lo que yo puedo observar como sujeto obligado que realiza una actividad vulnerable es la posibilidad de que los recursos pudieran ser ilícitos. Si observo una situación en la que yo conozca que los recursos pudieran ser ilícitos, se lo informaré a la UIF a través de los avisos que presente. Pero aunque yo no observe nada extraño, aunque ante lo que yo veo no exista la posibilidad de que los recursos de mi cliente sean ilícitos, ¿por qué? Porque probablemente mi cliente es una persona moral, establecida, reconocida socialmente y está realizando conmigo una operación en donde, existe toda la lógica de que realice esa operación, no sé, la compra de un inmueble que va a utilizar para sus oficinas, la compra de vehículos que va a utilizar para la realización de sus actividades. Es decir, no hay nada que me haga ver o que me haga pensar que los recursos con los que me está pagando son de procedencia ilícita. Sin embargo, como la ley establece umbrales o montos a partir de los cuales las operaciones se tienen que reportar, si las operaciones que llevamos a cabo superan esos montos, tengo que reportar las operaciones. No existe la posibilidad, o al menos no percibo que exista la posibilidad de que haya dinero ilícito. Sin embargo, tengo que cumplir con reportar o informar esa operación y ya será la unidad de inteligencia financiera la que descartará la información contenida en ese aviso porque, no hay la posibilidad de que los recursos sean ilícitos. Sin embargo, yo tengo que cumplir con esas obligaciones que me establece la ley, porque si no lo hago, me puedo ver sujeto a la imposición de multas que pueden ser por montos bastante elevados.
Bien, esta ley contempla diversas obligaciones que debemos cumplir quienes realizamos actividades vulnerables. La presentación de los avisos es una de ellas, pero hay varias. Otra de las obligaciones sería que tengo que identificar a mis clientes con los que llevo a cabo las operaciones. Tengo que identificarlos, integrar un expediente de identificación con diversos requisitos dependiendo del tipo de cliente que tengo. Tengo que pedirle información sobre la existencia del dueño beneficiario. Tengo que pedirle información sobre su actividad de ocupación. Tengo que conservar la información y documentación, etc. Tengo que cumplir con diversas obligaciones que establecidas en la ley, en el reglamento y en las reglas de carácter general. Y bueno, pues la autoridad tiene la facultad de supervisar si yo he cumplido o no con estas obligaciones. Retomando un poquito lo que decíamos de las sanciones que pueden ser bastante elevadas, recordemos que el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, que es el ente intergubernamental que dicta los estándares mínimos que los países deben adoptar para prevenir y combatir el lavado de dinero, el GAFI dice que los países deben contemplar una gama de sanciones para cuando un sujeto obligado al régimen de prevención no cumpla con sus obligaciones, y estas sanciones deben ser eficaces, proporcionales y disuasivas. Eficaces significa que cuando se detecte un incumplimiento, la multa se imponga. Proporcionales significa que, bueno, aquí no tiene que ver con el tamaño de la operación o del negocio, porque no se está sancionando en relación con esa operación, sino que deben ser proporcionales al fin que persiguen estas normas. Cuando nosotros cumplimos con estas normas de prevención de lavado de dinero, el fin que se persigue es que la unidad de inteligencia financiera cuente con información para poder analizar si en esas operaciones hay dinero ilícito. Y si hay dinero ilícito, la unidad de inteligencia financiera va a integrar y a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación formal del probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una vez que se presenta la denuncia por parte del Ministerio Público, se tiene que judicializar y ya un órgano jurisdiccional llevará el proceso penal. Finalmente, se emitirá una sentencia en donde se decretará si hubo o no recursos de procedencia ilícita, si hubo o no lavado de dinero. Pero entonces, esa es la finalidad última del cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero. Entonces, las sanciones que contempla la ley y que se van a imponer deben ser proporcionales con ese fin. Si yo no cumplo con mis obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, pues voy a entorpecer o obstaculizar que se puedan investigar y sancionar los delitos de lavado de dinero. Por eso es que las multas son tan elevadas. Y finalmente las multas deben ser disuasivas. Disuasivas consiste en que sea una multa tan fuerte, tan elevada, tan importante, que el sujeto obligado prefiera cumplir a ser multado. Porque si la multa fuera pequeña, fuera de un monto mínimo, pues el sujeto obligado podría decir, bueno, si incumplo y me multan, pues pago la multa, no pasa nada. No, se trata de que el sujeto obligado, por temor a la multa, cumpla con sus obligaciones. Bien, entonces de la recomendación número 35 del GAFI derivan estas características de las multas. Bien, ya que estamos hablando del GAFI, bueno, también mencionamos la recomendación número 28, que es la que señala que debe haber una supervisión para las actividades y profesiones no financieras designadas, así las llama el GAFI, en nuestro país se llaman actividades vulnerables. Entonces, el GAFI dice que debe haber una supervisión para ver que los sujetos obligados al régimen de prevención y en específico las actividades vulnerables estén cumpliendo con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Cómo se lleva a cabo en nuestro país esta supervisión que indica el GAFI? Bueno, hablando de las actividades vulnerables, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero contempla que en cualquier momento la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que señala esta ley. Y eso lo hará a través de visitas de verificación. Bien, la ley dice que lo hará la Secretaría de Hacienda, el reglamento nos especifica que es el SAT el que llevará a cabo estas visitas de
verificación, pero en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y en un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial, en donde se delegan facultades para distintos servidores públicos, encontramos que estas visitas de verificación las va a llevar a cabo la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, desde luego las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, también la Administración General Jurídica está facultada para llevar a cabo estas facultades, estas visitas de verificación, y la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables a través de su administrador o de sus subadministradores. Bien, estas autoridades de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria son quienes podrán practicar las visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Estas visitas, dice la ley, que se van a llevar a desarrollar de acuerdo con lo que señala la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, tenemos que ir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para ver cómo se desarrolla una visita de verificación, y ahorita vamos a relatar de una manera breve y sencilla en qué consiste o cuáles son los pasos que integran o los procedimientos que integran una visita de verificación. Bien, algo que nos dice la Ley de Prevención del Lavado de Dinero es que las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría de Hacienda solo podrán abarcar aquellas actividades vulnerables que se hayan realizado dentro de los 5 años inmediatos anteriores a la práctica de la visita. Esto significa que el día de hoy nos pueden practicar una visita de verificación por las operaciones que hemos realizado de hoy hacia atrás 5 años. Ya las operaciones más antiguas ya no nos las pueden revisar. Y desde luego las operaciones que llevemos a cabo el día de hoy nos las podrán estar revisando hasta dentro de 5 años. Entonces, bueno, ese es el periodo que tiene la autoridad para revisarnos. Básicamente esto es todo lo que dice la Ley de Prevención del Lavado en materia de las visitas, que pueden abarcar hasta 5 años, que se pueden realizar en cualquier momento y que se van a llevar a cabo de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bien, pues en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo encontramos exactamente cómo se desarrolla una visita de verificación. En los artículos del 62 al 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo encontramos cómo se desarrolla una visita. No los vamos a leer, más bien queremos explicar cómo se desarrolla una visita de verificación. Bien, desde luego tiene que haber una orden escrita, debidamente fundada y motivada, firmada por el funcionario competente para ordenar la visita de verificación. Esta orden de visita de verificación se debe notificar en el domicilio que señaló el sujeto obligado cuando se dio de alta en el portal de prevención de lavado de dinero, y debe ir dirigida al sujeto obligado que realiza la actividad vulnerable, pudiendo ser una persona física o una persona moral. Algo importante es que si el sujeto obligado, ya sea la persona física o el representante legal de la persona moral a quien se dirige la visita, no se encuentra en el domicilio, esto no es impedimento para que se inicie la práctica de la visita de verificación, ya que la visita se llevará a cabo con quien se encuentre en el domicilio. Es decir, no se va a dejar un citatorio para regresar al día siguiente. Esto porque se están revisando cuestiones administrativas que deben estar cumplidas en todo momento. Es como si llegara una visita, no sé, de protección civil a revisar si tenemos la debida señalización de salidas de emergencia, los extinguidores, etcétera. Bueno, pues tiene que iniciar en ese momento porque van a revisar algo que debemos tener cumplido en todo momento. Si llegaran y decimos no estoy, que dejen un citatorio y regresen mañana, y rápido preparo todo para que mañana ya esté todo en orden, bueno, pues por eso es que en este tipo de visitas no se deja un citatorio. En el momento en el que llegan, en ese momento inician, porque recordemos que la Ley de Prevención del Lavado de Dinero dice que las obligaciones se deben de cumplir en tiempo. Yo no puedo llevar a cabo una operación si no he identificado al cliente. Entonces, si yo llevé a cabo una operación hace 3 años, bueno, pues si llegan el día de hoy, claro que tengo que tener el expediente de identificación, el cual debo de conservar de manera íntegra, completa, disponible para la autoridad. Entonces,
Por eso es que no se deja un citatorio, la visita inicia en el día en el que se entrega la orden de visita. Una vez que se entrega la orden de visita, bueno, se debe iniciar el levantamiento de un acta circunstanciada. Un acta circunstanciada en la que se debe asentar todo lo que ocurre, todo lo que acontece en el desarrollo de la visita. Normalmente en las visitas se entregan una relación de información y documentación que nos solicitan, que debemos entregar, y bueno, pues nosotros tenemos que empezar a recabar esa documentación de nuestro archivo y entregársela a los verificadores. Normalmente la visita dura más de un día. ¿Por qué más de un día? Porque es tanta la información y documentación que solicitan que no da tiempo de terminar en un día, de revisarla y de asentarla en el acta. Normalmente el primer día se hace la entrega de la orden, se empieza a recibir documentación, todo se va asentando en el acta, pero a las 6 de la tarde se cierra parcialmente el acta de la visita para que la visita continúe al día siguiente. Al día siguiente, 9, 10 de la mañana, se continúa con la visita, se reabre el acta circunstanciada, se sigue recibiendo documentación, se va asentando todo en el acta. Si no se termina ese día de recibir y revisar la información y documentación, nuevamente se cierra temporalmente el acta de visita y al día siguiente se reanuda. Normalmente las visitas duran 3 días aproximadamente. Lo cierto es que la visita puede durar todo el tiempo que sea necesario. Ha habido casos en donde dura un solo día porque el sujeto visitado no entrega la información porque no la tiene en ese momento, y entonces, bueno, en el acta se señala que no entrega la documentación o la información que se le solicitó, y bueno, por lo tanto se cierra el acta de visita. Una vez que, bueno, ya ha habido otras ocasiones en donde la visita dura 7, 8 días, porque es tanta la documentación que se solicita y que entrega el sujeto obligado, que bueno, es necesario que dure tantos días. Lo cierto es que no hay un límite para las visitas de verificación. Por ahí existe una confusión en el sentido de que hay quienes dicen que las visitas duran o deben durar máximo 10 días, porque en algún artículo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se señala que cuando no haya un plazo establecido para algo, en esta ley será un plazo de 10 días. Sin embargo, eso no es aplicable para las visitas de verificación, porque una visita de verificación debe terminar hasta que concluye su propósito. Si el propósito es revisar, verificar que el sujeto obligado haya cumplido con todas sus obligaciones, pues la visita no puede terminar hasta que no terminen la verificación. Si la terminaran antes, sería un agravio en contra del sujeto obligado, porque no le permitieron demostrar que cumplió con todas sus obligaciones. Entonces, bueno, la visita puede durar el tiempo que sea necesario. Una vez que termina la visita y que ahora sí se cierra el acta de visita, la autoridad le concede al sujeto visitado, bueno, no la autoridad, la ley le concede al sujeto visitado un plazo de 5 días para, por escrito, formular manifestaciones y ofrecer pruebas en relación con lo asentado en el acta de visita. Entonces se abre este plazo o este periodo de 5 días para que el sujeto pueda ofrecer pruebas, realizar manifestaciones en relación con lo que ocurrió durante la visita. Una vez que transcurre este plazo de 5 días, se le concede al sujeto visitado un plazo adicional o un plazo de 10 días para formular alegatos. En este periodo o en esta etapa de alegatos, lo que puede hacer el sujeto obligado es precisamente por escrito formular alegatos, argumentaciones. Ya no puede ofrecer pruebas, porque las pruebas las debió haber ofrecido durante la visita o en el plazo de 5 días adicional. Bien, una vez que transcurre este plazo de 10 días para que formule alegatos, haya o no formulado alegatos, continúa el desarrollo del procedimiento de verificación, y lo que seguiría es que le notifican al sujeto obligado la conclusión de la visita de verificación. Este oficio de conclusión de la visita de verificación es como de mero trámite, porque lo único que van a decir ahí es que ya terminó la etapa en donde se practicó la visita, le dieron 5 días para ofrecer pruebas
y le dieron 10 días para ofrecer alegatos, si los ofreció o no los ofreció. Ahí la autoridad dice que, bueno, se reserva el derecho de iniciar el procedimiento sancionador. Bien, la autoridad, si considera que hay incumplimientos por parte del sujeto obligado, lo siguiente que haría es notificarle un oficio que se llama inicio del procedimiento sancionador. Eso está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y consiste en un oficio en donde se le comunica al sujeto visitado, al sujeto obligado, cuáles son los incumplimientos que la autoridad detectó al practicar la visita de verificación y por los cuales lo pretende sancionar. Ahí es donde se le van a señalar al sujeto visitado los incumplimientos observados. Por ejemplo, que los expedientes de identificación están mal integrados porque les faltan datos o están mal los datos, les faltan documentos, que no se solicitó información sobre la existencia del dueño beneficiario o del beneficiario controlador, que no se solicitó información sobre la actividad de ocupación del cliente, que no se presentaron los avisos o que no se presentaron en tiempo o que se presentaron incorrectamente. Todos estos incumplimientos o todas estas infracciones se le comunican al sujeto obligado en este oficio de inicio del procedimiento sancionador y se le da un plazo de 15 días para que desvirtúe esos incumplimientos. Entonces, el sujeto obligado en estos 15 días lo que debe hacer es presentar un escrito ante la autoridad que lo está revisando para decirle, para desvirtuar los supuestos incumplimientos. A ver, autoridad, tú dices que este expediente está incompleto por esto, que está mal por lo otro. Yo te demuestro que el expediente está completo porque desde que te lo exhibí en la visita estaba completo y tan estaba completo que tú en el acta asentaste que tenía la identificación, que tenía el comprobante de domicilio, que tenía la CURP, que tenía el RFC, que tenía la constancia de conocimiento de dueño beneficiario. Entonces, el expediente está completo, por lo que no procede que me sanciones por esa infracción. Si la autoridad dice que hay algún aviso omitido, nosotros tendríamos que contestar demostrando que el aviso no está omitido, que sí está presentado, exhibir su acuse, en fin. Si la autoridad nos dice que presentamos un aviso extemporáneo y no es así, bueno, tendríamos que argumentarlo en este escrito que vamos a presentar ante la autoridad en ese plazo de 15 días que nos concede. Finalmente, si no desvirtuamos las observaciones de la autoridad, lo que seguiría es que la autoridad va a emitir un oficio de imposición de multas. Y en este oficio, bueno, pues ya vendrán las multas, ya vendrán las sanciones que nos va a imponer la autoridad porque no integramos correctamente los expedientes, porque no teníamos los expedientes, porque no presentamos avisos, porque presentamos avisos extemporáneos y ahí ya van a estar cuantificadas las multas una por una y desde luego la suma de todas las multas. Por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos de las sanciones que nos pueden imponer. Si no integramos correctamente un expediente o si no tenemos un expediente, se nos impondría una multa equivalente a 200 UMAS. Esto equivale en este año a 20,748 pesos. Si presentamos un aviso extemporáneo, sería una multa de 20,748. Si no presentamos un aviso, la multa es de 1,037,400 pesos por cada aviso no presentado. Las multas de los expedientes son por cada expediente no integrado o por cada expediente mal integrado. Hay actividades vulnerables que tienen límites de efectivo, por ejemplo, en los vehículos, en los inmuebles, en las joyas, en las obras de arte, hay límites de efectivo. Eso es algo que también se revisa en una visita de verificación. Si la autoridad detecta que el sujeto obligado no respetó los límites del efectivo, la multa mínima por cada operación en la que no se respetó el límite de efectivo es de 10,000 UMAS, es decir, 1,037,400 pesos. Esto es muy delicado porque aunque lo que nos excedimos en el efectivo haya sido de 20,000 pesos, la multa mínima es de 1,000,000 de pesos. Bien, hay estas mismas actividades que tienen límites del efectivo, tienen la obligación de expedir y conservar los comprobantes de pago. Si un sujeto obligado no conservar el comprobante de pago, la multa mínima es de 2,000 UMAS, que equivale a 207,480 pesos
por un comprobante de pago que no se haya conservado. Entonces, bueno, las multas son elevadas. Si incumplimos con las obligaciones, la autoridad va a emitir un oficio en donde nos va a imponer estas multas. Y créanme que la autoridad impone estas multas. No crean que el SAT se toque el corazón y dice, pobrecito sujeto obligado, ¿cómo lo vamos a multar con tantas multas o con montos tan elevados? No. Si el SAT te puede multar con millones de pesos, lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Bien, las visitas de verificación se deben atender con la asesoría de expertos en el tema desde que inicia la visita de verificación. Es un error que nos esperemos hasta que nos impongan las multas para buscar la ayuda de un asesor experto en el tema, porque cuando nos imponen las multas, la ley dice que las multas tienen el carácter de créditos fiscales. ¿Qué significa esto? Que una vez que me imponen la multa, yo tengo 30 días para pagarla o para garantizarla. Si transcurren los 30 días y no la pago o no la garantizo, van a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, van a venir a cobrarme las multas. Y si no lo pago, me van a embargar bienes y voy a tener problemas por no haber pagado las multas. Claro, puedo impugnar las multas a través de un recurso de revisión que presentaría yo en 15 días a partir de que me notificaron las multas, o a través de un juicio contencioso administrativo que voy a promover dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que me notifiquen las multas. Pero aunque yo impugne las multas a través del recurso o a través del juicio, tengo que garantizar el interés fiscal. Cualquiera de las dos vías que yo utilice, tengo que garantizar el interés fiscal. Es decir, tengo que dar una garantía, porque si no la doy, como tampoco he pagado las multas, me van a llegar a cobrar las multas. Bien, entonces, por eso es muy importante que desde que inicia la visita recurramos a asesoría profesional que nos ayude para manejar la visita de forma correcta y lograr que cuando termine la visita la autoridad no nos imponga multas o nos imponga el menor número posible de multas. ¿Por qué el menor número posible? Porque probablemente sí tengo algunos incumplimientos, pero bueno, que sean los mínimos los que me sancione la autoridad y no todos los que la autoridad quiera. Debemos tener en cuenta esto. Los verificadores del SAT que acuden a practicar las visitas de verificación tienen experiencia en ello. Primero, tienen un objetivo. El objetivo es encontrar incumplimientos para que se puedan determinar sanciones a cargo del sujeto obligado. Ese es su primer objetivo. Segundo, tienen experiencia en lo que hacen, porque si no todos los días, muchos días del año, están practicando visitas de verificación. Entonces, ellos ya saben qué buscar, dónde encontrar un incumplimiento. Bueno, ese es su objetivo. Entonces, ellos podrán llegar muy amables, muy cordiales, pero van con un objetivo: multarte. Bien, ¿cuál debe ser el objetivo del sujeto obligado? Que no lo multen. Si a mí me llegara una visita de verificación, bueno, mi objetivo es que no me multen. ¿Qué debo hacer para que no me multen? Atender correctamente la visita de verificación para demostrar que he cumplido con mis obligaciones. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Trabajando activamente en la visita de verificación. Regreso un poco a lo de que los visitadores tienen experiencia en esto. El sujeto obligado que realiza una actividad vulnerable, que recibe una visita de verificación, cuando recibe la visita es la primera vez que recibe una visita. No sabe cómo se desarrolla una visita. Muchas veces desconoce la intención de los visitadores y por lo mismo no sabe cómo atender la visita, confía en lo que le dicen los visitadores. Y esto es algo que hemos visto en muchas ocasiones. Los visitadores o los verificadores, sabiendo que pueden hacer caer en errores al sujeto obligado que van a dar lugar a que le impongan multas, cuando el sujeto obligado no tiene alguna documentación a la mano, le dicen: no te preocupes, si no la tienes ahorita, te vamos a dar 5 días para que nos entreguen la documentación, tú no te preocupes. Si no tienes algo, dímelo, yo ahorita lo apunto y te vamos a dar 5 días para que nos entregues esa documentación. Eso es muy delicado, muy riesgoso para el sujeto obligado, porque si yo no entrego algo ahorita que está la visita y lo entrego en los 5 días que me van a dar para ofrecer pruebas, eso podría dar lugar a que la autoridad diga: bueno, tú debías de tener esos documentos desde que te visitamos y en ese momento debiste haberlos exhibido, porque la ley dice,
lo que ya mencionamos hace un momento. La ley dice que tú debes identificar al cliente, integrar el expediente desde el momento en el que llevas a cabo la operación y tú debes conservar la información y documentación a disposición de la autoridad en todo momento. Si no me la entregaste en ese momento, si no la tenías a disposición de la autoridad en ese momento, pues es porque probablemente no la tenías. No la tenías y lo que hiciste fue recabarla después de la visita en los 5 días y por eso la entregaste en los 5 días posteriores. Entonces, es muy delicado confiar en eso que nos dicen los visitadores, de que si no tienes algo ahorita no te preocupes, te voy a dar 5 días. Ese es un solo ejemplo de las muchas mañas que tienen los verificadores y que el sujeto obligado no está preparado porque no conoce cómo debe ser el desarrollo de una visita. No tiene práctica en la atención de visitas de verificación y todo eso se observa, lo vemos en las imposiciones de multas. Si una visita termina sin imposición de multas y lograste demostrar todo tu cumplimiento, así no te pusieron ni una multa, bueno, ahí sí te doy la razón, ¿no? Tienes experiencia en la atención de visitas y sabes cómo manejarlas. Pero si la visita termina con multas, y a lo mejor con más multas de las que esperabas, es porque te faltó asesoría para atender y manejar la visita. Nosotros hemos tenido muchas experiencias en donde a lo largo del procedimiento de la visita, trabajando desde que inicia la visita y durante todo el procedimiento, logramos demostrar que sí se cumplió con las obligaciones y hemos logrado que al final la visita termine sin la imposición de multas o con el menor número de multas posibles, porque hace rato mencionaba que bueno, hay veces que el sujeto obligado sí tiene incumplimientos, pero bueno, logramos que si la autoridad lo quería sancionar con multas de 20 millones, al final le pone multas de 1 millón de pesos. Y ahora sí, contra esas multas de 1 millón de pesos, nos vamos a pelear ya sea al recurso o al juicio, porque también observamos que durante el procedimiento ocurrieron violaciones al procedimiento que nos van a dar un resultado favorable en el juicio. Se van a poder echar abajo esas multas, pero no es lo mismo irte a pelear con multas de 20 millones que con multas de 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque el sujeto obligado tiene que garantizar el interés fiscal, es decir, tiene que dar una garantía de 1 millón de pesos. Es mejor que dé esa garantía a que dé una garantía de 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante que cuando se recibe una visita de verificación, desde el inicio, desde el primer día, se recurra a la asesoría de profesionales en la materia que tengan experiencia en la atención de visitas de verificación, que conozcan la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para saber cómo se debe desarrollar la visita, cuidar cada detalle, y además atender la visita buscando el beneficio del sujeto obligado. Recordemos que el sujeto obligado debe tener como propósito que en una visita de verificación no se le impongan sanciones. Entonces hay que trabajar para eso desde que inicia la visita. Bien, pues la intención de este video es proporcionarte información que seguramente no conocías. Si realizas actividades vulnerables, sabes que te puede llegar una visita de verificación, pero no sabes cómo se desarrolla la visita de verificación. Entonces, con este video ya te dimos información de en qué consiste una visita de verificación, cuáles son las etapas, cuáles son los pasos, qué es lo que persigue la autoridad y cómo debes estar preparado para atender la visita de verificación. Desde luego, la mejor forma de prepararte para una visita de verificación es cumpliendo puntual y correctamente con todas tus obligaciones. Si cumples puntual y correctamente con todas tus obligaciones, si conservas la información siempre disponible para cuando llegue la autoridad, vas a poder demostrar el cumplimiento de tus obligaciones y no te van a imponer multas. Pero no basta con tener un cumplimiento puntual y correcto y tener la información disponible para la autoridad, sino que hay que tener la asesoría de expertos que sepan manejar y atender las visitas de verificación, porque también hay casos en los que, aunque el sujeto obligado haya cumplido con sus obligaciones, pues la autoridad no se va a ir feliz con las manos vacías. Si ve a alguien que está a la perfección y que pues no le pueden imponer multas, no crean que los visitadores lo van a felicitar. Oiga, felicidades, qué gusto que no lo pudimos multar. No, ellos van a ver cómo le hacen para que sea multarte, aunque las multas no
no procedan, pero ellos tienen que cumplir con una cuota. Ya será tu problema defenderte, ¿verdad? Pero cuando atendemos correctamente la visita de verificación, logramos que los visitadores no puedan alcanzar ese propósito que llevaban. Bien, pues espero que la información que hemos compartido en este video te sea de utilidad. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta a este video, a que lo compartas para que esta información llegue a más sujetos obligados y nos vemos en el siguiente video.